Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 26 de junio de 2016 y esto es La Contracrónica. Pues os prometí hoy día electoral, jornada electoral. Os doy la última hora si queréis. Al parecer la participación está siendo la misma que el 20 de diciembre. Ahora se va a producir lo que se conoce como efecto siesta, que es algo típicamente español, y es que en estas latitudes nuestras pues hace mucho calor a mediodía los días 26 de junio y la gente se irá a dormir la siesta. Esto repercutirá, lógicamente, en la participación durante estas horas, aunque podría suceder que por la tarde la gente saliese como loca después de la siesta a votar. No lo sé. La verdad es que poco me importa. No hay cosa más aburrida desde el punto de vista periodístico que una jornada electoral. No pasa nada y está todo el mundo esperando a que den las 8 de la tarde. Bien, no vamos a hablar de elecciones. Digo no vamos en plural porque es que tengo una persona conmigo que os voy a presentar. Pues nada, a la vuelta de esta pequeña frase musical, y digo frase, digo bien, que vais a escuchar ahora mismo. Supongo que os acordaréis cuando yo tenía el programa El Color del Dinero, de esto hace ya un par de años, que había una nómina de invitados conmigo, todos excepcionales. Os acordaréis de Diego Sánchez de la Cruz, que estaba, si no siempre, casi siempre conmigo. Os acordaréis de, bueno, Manuel Llamas no sé si vino alguna vez, pero Domingo Soriano sí vino. Bueno, había unos cuantos, unos monstruitos de los que me rodeé durante aquellos 4 meses en los que tuve el programa. Programa magnífico, lo tenéis ahí en YouTube por si queréis escuchar alguna de los capítulos, se hacía una vez a la semana. Bien, uno de ellos era Ricardo Faso, os acordaréis bien, era un experto en energía y en otras muchas cosas que no se prodiga demasiado por los medios porque él tiene un trabajo honrado. Entonces ya sabéis que a esto nos dedicamos solo los que no podemos hacer otra cosa en la vida, a la política y al periodismo. Bien, Ricardo tiene un trabajo honrado que le reporta cuantiosos beneficios espirituales y materiales y hay que hacer un esfuerzo muy grande para tenerle la radio. Y quien dice la radio dice La Contracrónica, que viene a ser más o menos lo mismo. Bien, lo he conseguido, Emas vive cerca de mí, entonces dije, oye, Ricardo, pásate por La Contracrónica, que los oyentes no te han pedido porque apenas te conocen, pero estoy seguro de que cuando te conozcan querrán una dosis mayor, una dosis fásida mayor. Bien, al final, después de mucho intentarlo, pues dije, mira, en lugar de estar aquí en el bar gastándote el dinero de las máquinas, las tragaperras, pues vienes a casa, te subes y hablamos un rato, hablamos de cosas que a nuestros oyentes le interesan seguro. Bien, pues tengo aquí conmigo, paso a presentarlo, vamos a oír un pequeño tamborcito. Taca, 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 taca. Ricardo Faso, estrenándose en La Contracrónica. Muy buenas, Ricardo. Hola, Fernando, ¿qué tal? Pues nada, gracias por invitarme al programa y bueno, esperemos que vaya tan bien como cuando íbamos en El Color del Dinero, así que nada. El Color del Dinero fue un programón. Un programón, además, abortado antes de tiempo, porque me tuve que ir a Guatemala. Yo, si no, hubiera tenido ese programa durante mucho más tiempo. Se me hacía corto, y me consta que a la gente, a los oyentes se les hacía corto también, y la verdad es que es una pena que se nos acabase tan pronto. Bien, yo no quiero hablar de las elecciones, como ya he dicho, sino que quiero hablar del Brexit. El Brexit lo hemos dejado ahí en el aire, en el alero, porque nos hemos metido en la cosa esta de la campaña electoral. ¿A ti el Brexit te ha sorprendido o no, Ricardo? A mí, francamente, sí, te lo reconozco. A mí me ha sorprendido por la cuestión un poco de la información que había. Veías pues los sondeos, las casas de apuestas y veías que eso pues no tenía mucho recorrido. Observando además también los mercados, pues veías que estaba descontado que no iba a pasar, ¿no? Pero también creo que, bueno, conociendo un poco el calentón que había británico y en cuanto lees la prensa británica o tienes algún contacto con británicos, pues lo que no sé es por qué no se descartó. Quizás esa es mi duda, ¿no? Entonces, me ha sorprendido por la tendencia que había, ¿no? de las encuestas, pero no me ha sorprendido conociendo un poco la historia de lo que sería el inglés medio, ¿no? Que decimos, ¿no? Que encabronado, ¿no? Yo ahora veo varias posibilidades. Yo veo una posibilidad de que esto siga adelante, es decir, que efectivamente el Brexit se produzca, que los ingleses o los británicos se vayan, que manía tengo con decir ingleses, bueno. Bueno, pues lo que decimos. Cuando ¿no? digo ingleses, sí, quiero decir britos. todos. Lo digo por si alguno se me siente ofendido y me dice, no, has dicho ingleses cuando son británicos. Sí. Bien, que los ingleses hayan decidido irse y lo han decidido por poco, pero por una cantidad de votos suficientes, 1 millón o 1 millón y pico.
lo que les está diciendo los políticos británicos es no queremos seguir aquí. Y adelante con todas las consecuencias. Y la otra posibilidad que se ha empezado a abrir este fin de semana es que se repita el referéndum. Ya lo decía Niall Ferguson hace 3 meses. Decía, no vayamos a hacer el ridículo del siglo y terminemos del Brexit, pasemos al Britain. Es decir, que terminemos volviendo con el rabo entre las piernas y pidiendo perdón. ¿Tú eso lo ves posible de aquí a 3 meses? Hombre, posible ya, después de visto cómo han quedado las vacaciones, lo veo posible. Personalmente lo veo poco probable. O sea, si eso pasa en Gran Bretaña, yo creo que ya estamos condenados. O sea, ha habido un referéndum, se ha votado. Repetir un segundo referéndum porque no nos ha gustado el resultado, pues no sé, sería pues un poco la filosofía propia de Bruselas, ¿no? Haremos referéndums uno detrás de otro hasta que salga lo que nosotros queremos, ¿no? Es cierto, ¿no? Entonces, yo no lo veo. Pero bueno, vete tú a saber, porque estas cosas, cuando hay tantos intereses, pues nunca se sabe. Yo personalmente lo dudo. Yo creo que es posible, ¿eh? Yo creo que es posible. Sí. Que dentro de, no te voy a decir 1 mes y medio, pero dentro de 6 meses, cuando empiecen a ver los efectos, empiecen o se planteen hacer otro referéndum o medio referéndum. De bueno, y si nos quedamos, pero solo una parte, y entonces esto lo solicitamos, empiecen a hacer politiqueo. Correcto, no, eso puede pasar. De hecho, he leído hoy una noticia que ya había casi 3,5 millones de firmas para que se repitiese el referéndum. Es posible. En cualquier caso, yo creo que eso es una cosa que, como estamos hablando del corto plazo, se va a decidir en las élites británicas, ¿no? Porque, claro, el Brexit tiene muchas lecturas. Si lo vemos exclusivamente en términos puramente de politiqueo británico, lo que ha sido un golpe de una parte de los conservadores a la otra. Y es así. Veía hoy en Twitter una foto muy buena de un italiano, no recuerdo su nombre, al que sigo, que salía una foto, pues yo te diría de los años 80 o principios de los 90, con Cameron y todos los posh británicos vestidos de esas formas tan ridículas y tal, de fiesta de instituto y demás. Y salía Cameron y salía Boris Johnson. O sea, son compañeros de Eton, compañeros de Eton. Estaban ahí disfrazados de esas cosas ridículas y decían, el fondo del Brexit pasa de mover el poder del señor de arriba a la izquierda al señor de arriba a la derecha, ¿no? De abajo a la derecha. Creo que salía el Boris Johnson sentado así con cara de adolescente golfo. De granuja, ¿no? Una cara de granuja que no puede con él. Entonces, claro, si lo ves ahí, pues bueno, pues se puede llegar a una componenda. El Partido Laborista creo que se está desintegrando, porque claro, han apoyado el Remain y ahora que dicen, pero gran parte de sus votantes han apoyado el Brexit, porque claro, si ves los demographics del voto, pues estamos hablando pues del voto rural y viejo. Estamos hablando de zonas donde el laborismo es muy fuerte y son votantes laboristas, con lo cual, pues sí, politiqueo puede haber. Pero bueno, a mí personalmente me sorprendería mucho, porque si en Gran Bretaña, que en teoría se hablan de que son, bueno, la cuna de la democracia en Europa y todo esto, que voten, gane por 1 millón y pico, que es yo creo que una ventaja bastante holgada, una opción, y ahora digan que no y hagan un pastiche, creo que va a ser poco vendible, ¿no? Internamente, pero bueno. Vamos, por poder puede pasar cualquier cosa, en política más todavía. La pregunta que se hace mucha gente, a mí por lo menos que me han hecho en los últimos 2 días, es, bueno, vale, sí, todo muy bonito, lo que tú quieras, me importa un bledo quién es Boris Johnson. Por cierto, una figura apasionante, este tipo era periodista, era el columnista favorito de Margaret Thatcher. Él lo mandaron como corresponsal del Telegraph a Bruselas a finales de los 80 y hacía unas crónicas destroyer contra la Unión Europea. Correcto. Y a Margaret Thatcher le encantaba, de hecho hablaba públicamente de él. Tío, así rubiales, Sí, tiene pinta, Fernando, de tío de pub. De tío de pub, efectivamente, de jugador de dardos y tal. Y un poco corpulento. Grandón. Bueno, más debe comer como un animal porque está gordísimo. Entonces, la imagen que tenemos del inglés. ¿Cómo es un inglés? Pues un inglés es Boris Johnson. Ya está, no hay más. Es como si pensásemos, ¿qué es un español? Pues un español sería Pedro Sánchez. Sí, así, un poco más bajo. Puestito, tal, repeinadito, fino, no sé qué. Bien. Entonces, la figura de Boris Johnson realmente importa poco en España. Lo que piden aquí es, vale, ¿y esto qué nos va a afectar a nosotros?
Yo veo unas cuantas bueno, cosas. es que claro, el Brexit tiene lecturas, yo creo que en en todos los niveles. Desde el punto de vista, digamos, estratégico, pues es bestial. Eh, pero yo creo que es bueno, pues una previsión un poco pues más a largo plazo, una opinión un poco más a largo plazo, un poco más de estructura, ¿no? De lo que puede llegar a ser los 20 próximos 30 años, ¿no? Pero a corto plazo y a medio plazo, pues eso tiene otras lecturas. Y también desde la perspectiva. Para España, pues para España es un problema, obviamente, el Brexit. O sea, ¿qué implicaciones tiene? Pues a corto plazo bestiales, no solo en los mercados, sino también pues todo el tema del comercio. En España creo que hay 250.000 residentes británicos que están Más jubilados 18 millones de turistas todos los años. Bueno, pero el turismo yo creo que al final tienes que llegar a un acuerdo para que puedas entrar y salir. O sea, a ver, yo viendo lo que es la prensa hoy, la prensa continental sobre todo, y sobre todo la española, parece que mañana cierran los muros y que no pasa, y que aquí no puede venir un japonés. Pues no, los japoneses no están en la Unión Europea, los chinos están en la Unión Europea y vienen de turismo. O sea, Bueno, pero yo estoy hablando descontando la distorsión de la prensa. Que la ah, prensa bueno. es una máquina No, claro, pero gigantesca de distorsión. eso es un problema. Yo veo que en el corto plazo, bueno, pues va a haber problemas. No, en el corto no, porque en el corto realmente no pasa nada. O sea, hasta que esto se negocie a la salida, van a pasar años y va a seguir todo igual, va a seguir en vigor hasta que salgan. O sea, en el corto plazo, las consecuencias prácticas son nulas. Es más, todavía Londres no ha pedido que se van, que es lo que, bueno, hemos hablado antes, ¿no? Bueno, no ha pedido, pero se lo están exigiendo ya. Bueno, pero yo creo que también forma parte un poco de la rabieta que se han cogido los eurócratas. Yo, Fernando, veré las caras del Juncker y Eso no o sea, tenía- eso eso es no como tenía dicen, precio, ¿no? Priceless. O sea, que decir, ha sido pues una rabieta casi de patio de colegio, ¿no? Entonces, pues bueno, ha dicho Angela Merkel que al final quien manda que, bueno, que nos lo tomaremos con calma. Ha dicho el propio Boris Johnson el no rush. Y bueno, pues oye, si se hace esto con civilización, yo creo que todo este tipo de cuestiones de que este vive aquí, tú vives aquí, el comercio, los aranceles, yo creo que son cosas que se pueden superar si se hace bien y se hace con tranquilidad. A España no le interesa en absoluto tener malas relaciones comerciales y no poder mover personas entre Gran Bretaña y España. No le interesa. O sea, de hecho, si vemos a nuestros políticos, si se consuma el Brexit y se pone la cosa un poco fea, ¿no? Con los británicos, es un error. O sea, ese es el gran riesgo, en mi opinión, del Brexit, que empiece a haber tendencias proteccionistas cuando no las debería haber. Pero yo no he percibido tampoco britanofobia, más allá de los pelmas clásicos de Gibraltar, de esta es la nuestra, ahora hay que quitarles Gibraltar y tal y cual, que yo son cuatro. yo tampoco la he percibido, pero eso se puede crear, es lo que te quiero decir. O sea, al final y sobre todo desde la, digamos, el Parlamento Europeo, que al final hace todas las directivas y tal, se pueden empezar a poner muchos problemas. O sea, España hoy en día no es autónoma para hacer un montón de cosas a nivel internacional. Tienes que hacerlo o bien bajo un marco del acuerdo europeo o bien con el plácito o beneplácito de Europa, ¿no? Entonces, pues para España no le interesa. El otro problema para España fundamental es que se queda una Unión Europea más intervencionista. Porque Gran Bretaña hacía de contrapeso, tocando las narices y tocando las pelotas a la euroburocracia y al Estado y al macroestado europeo. Por lo cual va a quedar una Europa más pequeña. Yo no sé exactamente la cifra del PIB europeo que representaba Gran Bretaña, pero debe estar cercano al 20, más del 15 seguro. Debe estar en torno al 16, 17, lo tenía 18. Yo el otro día apuntado. Aportan el 15% del... Bueno, lo tengo por ahí en la libreta, pero por no levantarme por ella, lo ves además, tienen un porcentaje de territorio mínimo, un porcentaje de población mucho mayor y un porcentaje de PIB todavía Correcto, mayor. porque es que es así, no deja de ser uno de los grandes músculos de Europa. Que bueno, siempre había estado peleando digamos, luchar contra la tendencia totalitaria que hay en el seno de la Unión Europea. Es más, el Nigel Farage, que es conocido entre los liberales por sus discursos en el Parlamento Europeo, que son fantásticos, pues va precisamente de eso.
va precisamente, ustedes quieren montar aquí, entre comillas, una Unión Soviética. Y nosotros no queremos, es básicamente lo que viene a decir. Entonces, si realmente el Reino Unido desaparece, pues los balances de poder se mueven para mal. O sea, en favor de los peores, claro. Correcto. Entonces, España se queda al albur de esas decisiones. Ya no es que en España tengamos un gran amor por la libertad, pero bueno, si encima todos los demás apoyan esa concentración europea, y es que la Unión Europea, yo creo que no estamos reflexionando el monstruo que es. Recientemente, esta semana, yo leía un artículo donde hay planes para poner un impuesto de seguridad social a los robots. A los robots, sí. Lo pensaba llevar como noticia mierder, aunque no sabía muy bien, porque también es poder noticia. Es poder noticia pues, y noticia mierder, pero eso va a pasar porque están las cabecitas pensantes del burócrata. Del burócrata europeo, de tenemos que sacar pasta de y además, sea, ya, sí. Y además, como nuestra población dentro de 10 años va a tener una media ya cercana a la 60, pues es que no hay de dónde sacar. O sea, esto la construcción europea es eso. Entonces, ese contrapeso que existía en Gran Bretaña ya no lo va a haber. Y eso es preocupante. Yo lo dije en un podcast de la semana pasada, diciendo que realmente si quería que el Gran Bretaña se quedase, básicamente era por eso, porque la necesitábamos. Desde el punto de vista de España, para nosotros es una putada. Bueno, y de Alemania, y de Francia, y de Italia, de los españoles libres, los alemanes libres, los italianos libres, etc. Es decir, Gran Bretaña era necesaria. Y esto, que es lo que vamos a ver ahora, una de las consecuencias inmediatas, además, estos perdieron literalmente el culo, son los que quieren salirse, pero por otras razones. Porque el Brexit podría ser la antesala del Frexit. Come on, hold my hand. Yo creo que 10 minutos después de que se supiese fue 10 minutos, 12 quizá, de que se supiese el resultado del Brexit, salió Marine Le Pen, por quien profeso una antipatía profundísima. Me pasa lo mismo que por prácticamente todos estos líderes populistoides. Bueno, ¿qué es nacionalsocialismo esencialmente? El socialismo solo lo puedo pasar. El nacionalismo solo lo puedo llegar a pasar, pero cuando se juntan ambas me genera una antipatía y un repelús tan grande que me altera físicamente cuando los veo. Diciendo que quería... no es que se junten ambas, es que al final terminan siempre... El socialismo no puede permanecer internacionalista para siempre. O sea, tiene que afianzarse en ideas, fuerzas como la nación, y al final eso es siempre un proceso que pasa. Es más, lo vemos aquí en España con Podemos. Está intentando agarrarse a la palabra patria, matria y demás. Ayer me fui a dar un paseo en moto. El sábado y tal, me voy a dar un paseo en moto por la Sierra de Madrid. Iba, pues, no sé, me acuerdo por dónde era, me a Flores de la Sierra, por ahí. Y vi en una carretera que habían puesto un cartel que ponía Patria, pueblo, Unidos Podemos. Correcto, ese cartel. Es que eso es un cartel nazi. Es Vaterland, Folk. Sí. Totalmente. El lema era del nacionalsocialista de los años 30. Totalmente. Y un corazoncito. Está dulcificado, pero es el mismo mensaje. Sí. Yo ese cartel lo veo todos los días en la M40. Un cartel igual y otros similares, un poco más melifluos por el tema de la sonrisa y tal, pero va en ese camino. No puedes mantener el socialismo internacionalista para siempre. Tienes que asociarlo siempre a la idea de nación. Y en el caso que hablábamos de Francia, porque digamos que hemos cambiado de tema un poco, pues es lo mismo. Bueno, yo creo que es el mayor riesgo, aparte de los económicos que están a la vista y que si se hace civilizadamente y de manera razonable bien, puede convertirse Inglaterra en una nueva Noruega, que tenga una serie de vínculos con el resto de la Unión Europea. Sí, Noruega, a efectos, es un país de la UE. Sí. Cualquiera que vaya a Oslo lo sabe. A muchísimos efectos se puede circular libremente. Uno llega al aeropuerto de Oslo y no le tocan las narices, ni le hacen fotografías, ni se puede comerciar libremente con Noruega. Podría convertirse en una Noruega bis mucho más grande, con el coste que eso nos supondría, porque la Unión Europea prescindiría de una serie de unos fondos que son... Que ahora España pasa a ser contribuidor neto, cuando antes era receptor neto, pero yo creo que esas cuestiones que son muy importantes, digamos, en el próximo año,
en el largo plazo yo creo que no son tan importantes. Por eso hablaba yo creo que del nivel estratégico, que yo creo que es más difícil de analizar, porque lo que está pasando en Europa, bueno, está pasando en el mundo, quitemos los países que digamos están entrando en el capitalismo a marchas forzadas, que esos tienen otro mindset. Yo lo que quiero es que mis hijos coman, no como yo, que casi no comí. Entonces esos tienen otro mindset, pero digamos en las sociedades avanzadas está habiendo una rebelión. Y cada sociedad la está procesando de aquella manera. Por simplificar, no digo que esta explicación, que es un poco psicologista, sea cierta, pero por simplificar y hacer un poco una visión del argumento. Los británicos han reaccionado con la pasión baja del orgullo, que es muy propia, además, en cuanto conoces un poco el percal de lo que es el pueblo, ¿no? Británico. El orgullo, creo que el alemán respondería por el mismo lado. En países como el nuestro, creo que esa pasión baja nos está saliendo la envidia. El vector sería la envidia. Yo creo que el pecado nacional de Gran Bretaña es el egoísmo. El de los países anglosajones. El pecado nacional nuestro, de los españoles, es la envidia, y el de los alemanes la soberbia. Correcto, sí. Si tuviéramos que ir a verlo, en el caso de los británicos ha habido un componente de egoísmo muy grande. De hecho, el mensaje madre era: los emigrantes vienen a tocarnos las narices y a quitarnos el trabajo, a quitarnos lo nuestro, y B, nuestra contribución neta es muy positiva. Sí. Estamos, recuerdo Boris Johnson, es que pagamos 400 millones de euros a la semana. Que esto podíamos llevárnoslo al Seguro Social. Sí, demagogia pura y dura, idea fuerza contra el extranjero. Y bueno, pero es donde había que tocar para ganar ese referéndum. Si no, ¿tú crees que con un discurso libertario de Farage de 2012 ganas un voto en Gran Bretaña? Ninguno. Ni de coña. Desde luego, si les vas diciendo que vamos a ser Noruega y van a poder seguir entrando inmigrantes y vamos a poder seguir comerciando, y no ganas entre la clase obrera del Reino Unido ni entre los mayores. A estos había que darles otra cosa. Pero lo del Frexit, que sí es preocupante porque es a largo plazo, es que ahora empiecen una serie de movimientos por Europa bastante peores que los del UKIP. Es decir, los frentes nacionales, los sirizas, los amaneceres dorados empiezan a conseguir referéndums. Están. Pero que consigan... Ojo, el sistema francés es muy distinto, es más parecido al español. Aquí sacar un referéndum es imposible. No olvides que en España desde el 78 hemos tenido 3 referéndums. La Constitución, que era de suyo, que se votase. La OTAN y la Constitución Europea, 2005, que era, pues nada, fue un brindis al sol. No ha habido más referéndums, pero es que en Francia tampoco, ¿eh? No hay una cultura refrendaria en el continente como si la existe en el Reino Unido. Y seguro que por buenos motivos, no, bueno, no tengas dudas. Por lo que sea. Pongamos por caso que estos jacobinos negros, que es como podríamos denominar de manera precisa a los amaneceres dorados, a los Le Penes y todos estos, se salen con la suya y consiguen, mediante millones de firmas o como sea, llegar a hacer un referéndum. Y utilizan la receta de los Brexiters elevada al cubo. Sí, además en Francia funcionaría. El discurso mismamente del Brexit en Francia funcionaría. No sé si para ganar, pero funcionaría. O sea, habría competición. O sea, habría competición. Así te lo digo. En Italia habría competición. En Grecia, pues yo creo que también. O sea, pero en Italia es parecido al nuestro, porque ahí está el movimiento 5 estrellas, que es una cosa también muy sandunguera. Sí, no, pero inclasificable. No es una cosa no es algo como el Frente Nacional. De hecho, la nueva alcaldesa de Roma, la Raggi, tienen un discurso diferente. Pero no estamos hablando hoy, estamos hablando en unos años, con lo cual tú puedes calentar. Tú por los Brexiters tú no tapas un duro hace 2 años, pero ni un duro. Lo que hace 6 meses. ¿No? Pero hace 2 años que no dan ni un duro. Y dicen, son los taraos de siempre. Sí, frikis. Pero eso es lo que te quiero decir. Lo que quiero decirte es que a lo mejor dentro de 3 años en Francia hay otras situaciones y en Italia hay otras situaciones, porque hay una rebelión contra algo que en cada sitio pues está unas características únicas. Yo particularmente creo que es más probable que haya un referéndum en Holanda y que gane que en Italia. ¿Por qué? Porque particularmente aquí en el sur de Europa
nos beneficiamos de la jugada. Esto es como una comunidad de vecinos. Sí. Se nos acaba de ir el vecino Que que más menos ruidos hacía, que mejor pagaba, que pagaba en punto. O sea, Que ese más, es el que más y mejor contribuía, claro. entonces es lo mismo. No creo yo que el moroso, que además es chupóptero y demás, esté dispuesto a irse. Entonces, yo creo que el riesgo está precisamente en la ruptura por arriba. De hecho, esto lo comentamos cuando en Grecia, en El color del dinero, recuerdo. Sí. Dijimos, no, yo creo que estaba Joan Tubao, creo, alguno de estos... Sí, que metía por teléfono, que llamaba sí, desde Barcelona. correcto. Y él hablaba pues A mí no me gusta llamarlo populismo porque es una cosa tan genérica que confunde más que aclara. Él hablaba de que, bueno, pues los Alternative for Deutschland han virado hacia otra historia. Claramente, además. El Le Pen está cogiendo fuerza. Por supuesto, esto está pasando en Dinamarca, esto está pasando en Finlandia, cada una con su propia idiosincrasia y cogiendo los temas, porque al final los referéndums o los movimientos siempre suceden por 3 o 4 temas, no es por un plan de gobierno completo y tal. Para poder mover a la masa tienes que utilizar pues siempre un conjunto de ideas pequeñas, menos de 7. En cuanto utilizas más de 7 conceptos, una persona normal se pierde. Las personas muy inteligentes llegan hasta 13, 14, esos son experimentos psicológicos, con lo cual tú te vas con 3, 4 ideas y eso es al final lo que va a decidir este tipo de crisis, ¿no? Entonces, yo particularmente veo más probable que a los holandeses les dé un calentón en 3 años que los griegos se desenchufen de quienes está inyectando. Bueno, es que Grecia saliese de la Unión Europea sería, en cierto modo, una bendición. Correcto, pero... por el coste que está suponiendo político y económico continuo. Ahora, Holanda realmente es de los países claramente beneficiados por la Unión Europea. Es fundador, sí. A diferencia del Reino Unido, que no lo era. Y bueno, no sé, no más que ir a Ámsterdam y empezar a ver las sociedades BV. Es decir, bien, va a ser el paraíso, además, para ellos, porque todas las finanzas se mueven muy rápido. Si realmente el giro del Brexit se torna proteccionista y patán, yo creo que Holanda va a salir bastante beneficiada en ese sentido, porque tú mueves las finanzas muy rápido. De hecho, ya pasó a la inversa en el siglo XVIII, donde pasa de Ámsterdam como núcleo financiero a Londres por otros motivos. Pero o sea, quiero decir que siempre son dos ciudades muy conectadas y que siempre lo van a estar. Pero fíjate que podría pasar bien al contrario. Si Gran Bretaña juega bien sus cartas y consigue tratados de no solo libre comercio, sino acuerdos generales con países individuales o con grupos de países rápidamente, y consigue de alguna manera tener lo bueno de la Unión Europea y no lo malo, que es lo que van a evitar los Juncker y compañía a toda costa, pero en un momento dado, oye, a Dinamarca le puede interesar muchísimo tener un acuerdo con Gran Bretaña. Sabes que también hay mucha relación en términos de personas y demás. Yo entiendo que eso es un acicate para decir, hostia, si es que estos son los más listos. Les está yendo bien, claro. Eso a lo mejor lo vemos solo en 3, 4, 5, 6 años. Es que ahí hay un riesgo, y es que lo que se juega realmente en la burocracia es que les vaya bien. Van a hacer todo lo posible. Van a hacer todo lo posible, lo comentaba el otro día, pero es que si les sale bien la jugada, tenemos a Dinamarca fuera pasado mañana. Dinamarca fue el primer país que se rebeló abiertamente cuando votaron contra Maastricht. Correcto. En el año 92, recuerdo yo aquel referéndum. Y es que tenemos a Suecia fuera dentro de 4 días. Sí, eso, los nórdicos funcionan como un bloque, además, porque son una sociedad que es un bloque. Y empezaríamos a ver las deserciones del norte una tras otra. No, es que realmente a los ingleses vamos... Oye, el modelo noruego nos funciona. Y esto además es mejor para todos y tal y cual. Y nos quitamos de medio pues a griegos, a portugueses, a españoles, a italianos, que son una carga. Que es lo que hay en el fondo de toda esta historia, que dices, estamos hasta las narices de que venga el polaco de turno. Sabes que polacos en Gran Bretaña hay... sí, checo, es gente del este, por un tubo. Y demás, pues que venga aquí, que viene mejor preparado, que además tienen la bendición estos eslavos de aprender idiomas fantásticamente bien, además, y con buena... Dice, y que me quite el curro y tal. Ese ha sido un poco pues el argumento de campaña. Y que ese es precisamente el error. Si consiguen, o sea, si los británicos consiguen hacer esto de una manera civilizada y
de alguna manera... Bueno, yo leí ayer un Twitter del Daniel Harman, uno que también ha hecho, que es uno de los más libertarios del UKIP y tal, que ha intentado matizar el tema de la inmigración. Dice, nosotros no es que no queramos inmigración, lo que queremos es controlarla. Como Australia, como Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda tú te puedes ir a trabajar si quieres. Hay un sistema de puntos fantástico. Pero es que Nueva Zelanda está en el culo del mundo. Bien, dicho sea, pero que yo entiendo que se puede implantar un sistema similar y que les funcione. Yo no digo que les vaya a funcionar, digo que les funcione. Yo lo veo complicado de aplicar yo también lo veo muy complicado. En un país tan central que literalmente Londres está pegado al centro de Europa. Sí, sí. Muchas veces no nos damos cuenta, porque Inglaterra es un país muy largo y cuando estás en Escocia o en Irlanda sí que percibes cierta periferia, te sientes como en España, diciendo, bueno, estoy ya a 2.000 kilómetros del centro del continente, pero cuando estás en Londres te sientes al lado, y más desde que abrieron aquel túnel, que vas por ferrocarril a Bruselas y a París. Yo lo veo una ensoñación, yo creo que de hecho es el único error, o sea, para Gran Bretaña además con la estructura productiva que tiene, lo que necesita es gente. O sea, gente de calidad para que haya repuestos de talento, ¿no? Bueno, gente de calidad o empleos de calidad y empleos que no son de tanta calidad. Pero esos no son los que le molestaban. O sea, el pakistaní que le limpia el supermercado no es el que le molestaba al británico. Le molestaba la enfermera polaca. Ya, pero al obrero de Sheffield... Bueno, también sí, pero... Claro, estaba diciendo, es que nos vienen aquí españoles, nos vienen portugueses, nos vienen belgas, que vienen bien preparados y que se ponen a trabajar en los trabajos que ocupaban nuestros hijos. Ya está. Ese es el punto y eso es lo que les ha trabajos que no llevado. están muy bien pagados, pero era el trabajo de mi hijo. Y ahora viene aquí este tío, que viene de Jerez de la Frontera, que entra como Pedro por su casa, literalmente. No habían leído la otra parte, y es que tú cuando te jubiles te vas a ir a Jerez de la Frontera, claro. Y el welfero, ¿eh? Bueno, sí. Hay welferos. Y la welfería, sí. Yo conozco personalmente a algún welfero. A ver, yo viví en Inglaterra. Yo viví en Inglaterra en 1997, es decir, hace casi 20 años, hace 19. Y recuerdo una española que conocí, que era vecina mía, que me comentaba al llegar, pues bueno, era española, nos pusimos a hablar. Y, oye, ¿de dónde eres? Tal? ¿Y a cuánto tiempo llevas aquí? Me dijo, llevo aquí 1 año y medio. Es decir, ella llevaba allí desde 1995. ¿Y qué tal se vive? Bien, yo trabajé 1 mes y el resto del tiempo vivo de que si te sabes colocar... Y me quedé fascinado, yo era un crío en aquel entonces. Y dije, no, porque no lo entendía bien. O sí, aquí sí pides por aquí, pides por allá. Yo conozco más de un caso y cuando te lo explican dices... ¡Qué morro! No, a mí me pareció inmoral, porque la admiraba y la decía sí, y lo contaba como una gran triunfadora. Decía, que sepas que yo en España estaba hecha una arrastrada, fue llegar aquí, trabajar 1 mes y el resto del tiempo trabajar 1 mes de opero de cualquier cosa de estas, que es que no había llegado a trabajar en la London School of Economics. Y llevaba 1 año y pico viviendo a costa del contribuyente británico. Yo, que en aquel entonces era un chavalín, pues me indignó. Dije, pero ¿cómo puede ser esto? Y me parecía tremendamente inmoral. Yo hacía un trabajo honrado. Y me parecía, me parecía fatal. Dije, si esta chica esto se lo cuenta a otros ingleses, nos van a odiar. Luego me di cuenta que había, por aquel entonces, en el 97, franceses en la misma situación. Pero bueno, también es cierto que eso sucede en todos los países. Sí, lo que pasa es que el balance que ellos tienen y la percepción en Birmingham de eso... pues es otra, que al final quien ha votado es Birmingham en masa y Newcastle, claro. Mordor, o sea, lo que hemos llamado la zona la zona de Inglaterra conocida como Mordor. El otro día salía un mapa muy bueno, que lo colgaron en Twitter. En Twitter se aparece cada joya. Un mapa que decía, bueno, si hacemos la línea de los invasores sajones del siglo V después de Cristo, son los que han votado a favor del Brexit. Y después los pobladores originarios han votado en contra, que eran escoceses, galeses, pictos, irlandeses, pictos, britanos, tal. Y era, efectivamente, ponías la línea que iba en diagonal, que atraviesa, y era el lugar donde estaban los sajones. Pues bien, todo lo que era Sajonia se ha querido quedar fuera. Bien, pues aquí vamos a terminar. Ya sabéis que no me gusta hacer las contracrónicas más largas de lo que debe ser necesario, que es aproximadamente media hora. El otro día, por cierto, leí en un medio americano que el podcast medio dura 35 minutos, que es exactamente lo que viene a durar la contracrónica, la duración media de los podcasts en Estados Unidos. Y me llamó la atención porque dije, caray, yo llegaba a la misma conclusión sin necesidad de estudiarlo. Y es cierto, al final la gente tiende a escuchar
lo que le comunica algo, de lo que puede sacar algo, pero que tampoco le quite demasiado tiempo. Bueno, Hombre, pues, ahí yo creo que ahí tiene el tiempo de commuting que tienen los americanos es clave para el podcast americano. la media hora, ¿no? Sí, bueno, no, allí tardan más, allí tienen más de 40 minutos, pero a lo mejor se escuchan 2 por tener algo variado. Se los pone. La gente se lo pone para correr, se lo pone para las cosas más insospechadas. Cada vez que me escribe alguien me quedo alucinado. No, yo lo hago mientras frego los cacharros. Yo al levantarme desayuno, entonces me lo pongo. En fin, una cosa fascinante. Esto sí que ha cambiado el podcasting, las pautas de escucha de radio. Sí, totalmente. Antes era escucha lo que ha dicho Herrera y era o es que lo habías escuchado o nada, o habías estado pegado al transistor en ese momento o te habías quedado sin ello. Y esto ha sido un cambio radical. Bueno, pues aquí vamos a dejarlo, queridos amigos. Ya sabéis, esta noche es noche electoral, voy a estar presente. Procuraré a lo largo de la madrugada entregaros una contracrónica especial electoral, con la primera aproximación e interpretación de los resultados, que yo calculo que para la 1 de la mañana serán ya definitivos o prácticamente definitivos, a no ser que al final haya que recontar, pues qué digo yo, los últimos restos, porque salga la cosa muy igualada. Va a ser, como ya sabéis, una cuestión de muy pocos escaños. Estamos hablando de están empatados más o menos a 160, los dos grandes bloques, y gobernará, si es que gobierna alguien, por muy poquito, por 9, 10 escaños como mucho. Pues en estas quedamos, ya sabéis, menos de 24 horas va a haber entre este podcast y el siguiente, sin que sirva de precedente, ya sabéis que me gusta dejar un día, pero bueno, quedamos en esto. Ricardo Faso volverá la semana que viene, ya sabéis, no hablaremos del Brexit, hablaremos de otra cosa. Espero que os haya gustado y cualquier comentario que tengáis, ya sabéis, comentarios YouTube, iVoox. Hasta, iba a decir mañana, no, hasta dentro de un rato, amigos.